Todo el mundo conoce la Alhambra. Si vienes a España de visita, seguramente es un destino obligado, además que la historia de este palacio está vinculada a un periodo lo suficientemente exótico como para despertar tu interés. El Al-Ándalus. Este periodo en el que los musulmanes llegaron a la península ibérica y erigieron ciudades espléndidas, mezquitas majestuosas y palacios inimaginables para su época. Un capítulo muy llamativo, pero que mucha gente desconoce. Y en esto me incluyo yo también. O sea, cuando yo visité la Alhambra, no sabía pues cómo habían llegado los musulmanes aquí, quiénes eran. Tampoco tenía muy claro quién construyó la Alhambra y por qué. Porque uno le dice, es un palacio nazarí. Y uno es como, sí, claro, los nazaríes. A ver, que de pronto estoy generalizando un poco, pero a menos que seas un especialista en historia medieval hispanoárabe o que hayas hecho un recorrido con un guía súper top, lo más seguro es que hayas disfrutado de la visita, pero no te hayas enterado de mucho. Y esto mismo pasa con un montón de atractivos turísticos de Europa. Entonces, en este video yo no te voy a decir qué hay que ver en la Alhambra, no te voy a hablar de los leones esos, ni que Botín lloró cuando entregó las llaves de Granada. No. Quiero dar algo de contexto a la Alhambra, vamos a entender cómo llegaron los musulmanes a la península, qué acontecimientos marcaron su presencia y finalmente cómo floreció la cultura nazarí culminando en la creación de este magnífico palacio. Nosotros somos Entre Espacios y hoy te contamos la historia de la Alhambra. Y un pequeño paréntesis, este video es un poco diferente a la temática que solemos abordar en este canal, pero queremos hablar un poco de espacios, monumentos más visitados de España. Realmente esta es una serie que empezamos con este video sobre la Sagrada Familia y ahora pues vamos a hablar de la Alhambra y luego, no sé, pueden dejarnos incluso algunas sugerencias en los comentarios porque hasta el momento tiene pinta de que voy a hablar de puras catedrales. Pero bueno, cuando hablamos de la Alhambra nos referimos a un complejo que engloba palacios, jardines y fortificaciones, construido en el siglo XIII bajo el reinado nazarí de Granada. Este enclave representa un último bastión de la presencia musulmana en la península. Teniendo en cuenta que los musulmanes llegaron en el 711 y estuvieron hasta 1492, nos enfrentamos al desafío de condensar 8 siglos de historia en 10 minutos. Por eso vamos a empezar por el inicio. El Islam se origina en la península arábica en el siglo VII después de Cristo, cuando el profeta Mahoma recibió las revelaciones que sentaron las bases de una nueva religión. Pero luego Mahoma fallece en el 632, aunque a lo largo de su vida logró unificar la península en términos religiosos, serían sus diferentes sucesores los que asumieron la responsabilidad de continuar la expansión de esta nueva fe. El Islam se expandió rápidamente hacia el norte de África y Medio Oriente, que esta es una de las cuestiones que más me interesa y menos logro entender, y es que esta nueva religión se enfrentó y se impuso a los imperios más significativos de su época, como los bizantinos y los persas sasánidas. Además, lograron esta expansión en un periodo sorprendentemente breve. En unos 30 años, el Islam pasó de ser una religión que se movía entre Medina y la Meca a dominar medio mundo conocido. O sea, es bastante impresionante. Pero, de todas maneras, toda esta expansión se inició en medio de una disputa sucesoria, que en este tema no me voy a meter, pero básicamente no se tenía muy claro quién iba a ser el sucesor de Mahoma. Esta fitna termina en el año 661 cuando la dinastía Omeya asciende al poder. Muawiyah se proclama califa e inaugura el califato Omeya. Y a esta altura vamos a tener que hacer una aclaración importante para entender un par de aspectos. La palabra califa se utiliza para referirse al sucesor del profeta Mahoma, quien ostenta la máxima autoridad tanto civil como religiosa. Es decir, el califa es un líder político religioso, a diferencia de la figura del emir, que podía tener un poder militar y gobernar una provincia, pero no tenía un rango religioso. ¿Esto se entiende? Sí. Hay otros términos como valí, jeque, pero esto no lo vamos a meter. Entonces, durante el recién inaugurado califato Omeya, el Islam continúa su expansión llegando hasta el norte de África. Estando al lado de la península, y es que si se fijan, está bastante cerca, deciden continuar con su expansión. En este momento,
la península estaba bajo el control de los visigodos, un pueblo germánico que se habían establecido después de la caída del Imperio Romano. Y aprovechando pues un poco la oportunidad, contingentes formados por árabes y bereberes cruzan el estrecho, infligiendo una derrota antológica al reino visigodo, logrando de paso el dominio de casi toda la península ibérica, que bueno, realmente se lo tomaron bien en serio. Entonces fue durante esta expansión del califato omeya en el siglo VIII cuando empieza la historia del Al-Ándalus. Pero bueno, hasta aquí ya respondimos la pregunta de cómo llegaron los musulmanes a la península. Ahora, ¿qué pasó desde que llegaron hasta que fueron expulsados? Que yo realmente creo que ese es el tema más importante, ya que cuando hablamos de estos siglos se suele utilizar el nombre Al-Ándalus, cuando, bueno, este término es simplemente el nombre que se le dio a la península en árabe. Además, solemos utilizar el término musulmán como si fuera un grupo homogéneo o incluso como si el término musulmán fuera una categoría política fija, cuando fue todo lo contrario. A lo largo de estos 8 siglos hubo numerosos cambios de gobierno. Por esto, para que el video sea un poco más claro, hemos dividido todo en estas 6 etapas. Entonces, nos habíamos quedado en la primera etapa en que la península entra en la órbita del califato omeya. Esta etapa duró más bien poco porque en el año 750 tenemos una pequeña rebelión en Damasco donde todos los miembros de la dinastía omeya fueron asesinados, lo que provocó un cambio de poder y la llegada de la dinastía abasí, que asesinaron a todos los miembros, a todos, menos a uno llamado Abderramán I, que bueno, no me pregunten cómo, pero después de un par de años aparece en la península ibérica. Y teniendo en cuenta que él era el legítimo heredero de los omeyas, pues se proclama emir y reestructura el territorio en un emirato. O sea, políticamente independiente, pero reconociendo la autoridad religiosa de los abasíes, o sea, bueno, los que habían matado a su familia. A partir de la llegada de Abderramán I se inaugura una segunda etapa, un gobierno más o menos independiente, con cierta estabilidad y prosperidad. Fue en esta época, además, cuando se inició la construcción de la magnífica mezquita de Córdoba, que después de la Alhambra es uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura islámica en España. Pero de esta etapa del emirato y de los Abderramanes que tuvo, el que más nos interesa es Abderramán III. Este señor, a pesar pues, de que afirma de que solamente disfrutó 14 días de felicidad en toda su vida, logró llevar el Al-Ándalus a su máximo esplendor. Su reinado se considera uno de los periodos más brillantes. Fue tal el poderío, o sea, las cosas iban tan bien, que Abderramán transformó el emirato en un califato en el año 929, rompiendo así los últimos vínculos religiosos que lo ataban al poder abasí. En esta tercera etapa, la del califato, tenemos un florecimiento cultural, científico y artístico. Córdoba, su capital, se convirtió en una urbe cosmopolita y próspera, llena de mezquitas, universidades y bibliotecas. Durante este periodo se llevaron a cabo ampliaciones significativas en la mezquita de Córdoba y se construyó la ciudad palatina de Medina Azahara. De esta etapa siempre se nombra también que la población del califato estaba rondando los 12.000 habitantes, mientras bueno, el resto de Europa se estaba muriendo de asco. Pero todo lo que tuvo el califato de Córdoba de esplendor y poderío lo tuvo también de efímero. Y ustedes ya pueden ir notando que los gobiernos no son muy duraderos. La fragilidad política interna, las rebeliones regionales, las presiones de algunos reinos cristianos y pues algunos problemas económicos sellaron su destino en 3 décadas. Considero que una de las señales más evidentes de la decadencia del califato fue cuando Almanzor ordenó la quema de las obras de filosofía, astronomía y todo el conocimiento grecolatino custodiado en la biblioteca de Al-Hakem, argumentando que estas obras no seguían la ortodoxia islámica. Y nombro a Almanzor porque es un viejo conocido de nuestro canal. A partir de aquí empieza la cuarta etapa, una que me gusta mucho, el periodo de los reinos de taifas, momento en que todo el poderío del califato se fragmentó en más de una veintena de pequeños reinos independientes conocidos con el nombre de taifas. Estaban las taifas de Toledo, de Badajoz, de Zaragoza, Sevilla y Valencia. De esta época nos han quedado las alcazabas de Málaga, Almería y Granada, además de la aljafería de Zaragoza. De esta época también es el famoso personaje Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué es quién? ¿Vos sabes quién es? El Cid Campeador.
¿Nos te pusieron a leer el Cid Campeador? A mí también. El problema es que toda esta fragmentación debilitó la resistencia frente a los cristianos, que no los hemos nombrado en el video, pero mientras he ido hablando, los cristianos han ido ganando territorio. Y es que al no tener el poder centralizado, sino que teníamos estas taifas, parecían estar más preocupadas por competir entre sí que por enfrentar la amenaza externa. De hecho, la alarma más grande llega en el 1085, cuando la taifa de Toledo cae bajo el dominio del rey Alfonso VI. Frente a esta amenaza, pues estos reinos pequeños se vieron obligados a unirse y pedir ayuda. En esta quinta fase entran en escena los almorávides y posteriormente los almohades, ambas dinastías de origen bereber del norte de África que desembarcaron nuevamente en la península y llegaron a poner un poco de orden en todo esto. Que estas dinastías son conocidas por querer promover una ortodoxia religiosa mucho más rigurosa, o sea, les debía parecer que toda esta gente de la península eran como malos musulmanes. Pero bueno, estos almorávides y los almohades podían ser muy religiosos, pero tenían muy buen gusto. De esta etapa nos ha quedado la Alcazaba de Badajoz, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. Con la llegada de estos dos grupos en el siglo XI, el Al-Ándalus se vuelve a unificar, pero adivinen qué pasa. Estos gobiernos resultaron ser nuevamente efímeros. En el siglo XIII, en el año 1212, tuvo lugar la famosa batalla de las Navas de Tolosa, donde una coalición de reinos cristianos derrotó al ejército almohade, marcando así el principio del final del Al-Ándalus. El territorio se fragmentó nuevamente en taifas, que eran cada vez menos, y a partir de entonces ya no estaban representando una amenaza significativa para los cristianos, o al menos no como antes. Y ahora necesito un redoble de derbaque, porque finalmente hemos llegado a la etapa que más nos interesa. Vamos a hablar de la Alhambra. Pero había que dar toda esta vuelta para llegar a este punto, ya que este palacio es el monumento más emblemático de la última fase en la que los musulmanes estuvieron en la península ibérica. En esta etapa final volvemos a la fragmentación del poder, es decir, el resurgimiento de las taifas. Sin embargo, entre estos últimos pequeños reinos hubo uno que empezó a destacarse por encima de los demás, el Reino de Granada. Este último emirato, aunque comúnmente se refieren como reinado, fue fundado en 1238 por Mohammed ben Nasar, que por esto se llama Reino Nazarí, porque hace referencia a la dinastía que él fundó. Aunque inicialmente estableció su centro de poder en Jaén, el monarca rápidamente trasladó su corte a Granada, aprovechando la ubicación estratégica de la ciudad, resguardada por la majestuosa cordillera de Sierra Nevada. El reino de Granada mostró mucha más estabilidad y longevidad en comparación a los gobiernos que vimos antes, debido en gran medida a la ágil diplomacia de Mohammed ben Nasar, que no solo logró consolidar su liderazgo frente a otros gobernantes musulmanes, sino que también supo forjar alianzas estratégicas con los reinos cristianos. Aceptó una relación de vasallaje con la corona de Castilla, lo que permitió al reino granadino asegurar su supervivencia durante más de 2 siglos. Aunque a un alto costo, para evitar conflictos y guerras tuvo que estar pagando numerosos tributos a los reinos cristianos. Pero gracias a esto el reino no se estaba metiendo en problemas, además gozaba de una economía muy próspera. Incluso, si vemos en el mapa, el reino estaba situado en una zona muy privilegiada, actuando como una especie de puente entre Europa y África, lo que favoreció una intensa actividad comercial que enriqueció a la población, pero especialmente a su corte. Sería justamente en esta época de esplendor cuando se completó la construcción de un palacio que sería símbolo de la grandeza y el poder del reino nazarí de Granada. La Alhambra servía ante todo como una residencia de la familia real, siendo el centro del poder político del reino y también una fortaleza militar. En sus salas y patios se tomaban decisiones gubernamentales, mientras que su arquitectura reflejaba el esplendor artístico de la dinastía, porque uno de los aspectos más importantes y distintivos de la Alhambra es, sin duda, su belleza. Su arquitectura fusiona elementos del arte hispano-musulmán, con exuberantes palacios, jardines paradisíacos y una decoración que despliega intrincados detalles geométricos, arabescos y caligrafía. Esta combinación de funciones residenciales,
funcionales, defensivas y estéticas, consolidó a la Alhambra como un símbolo del poder y la sofisticación del último reino musulmán en la península ibérica. De todas maneras, a pesar de todo su poderío, el reino nazarí de Granada enfrentó una presión constante de parte de los reinos cristianos del norte. Esta presión culminó con la conquista de Granada por Isabel y Fernando en enero de 1492, marcando el fin del reino nazarí y el final de la presencia musulmana en la península ibérica. A pesar de ello, este espléndido palacio y fortaleza encapsula siglos de historia y cultura desde la llegada del califato omeya hasta el ocaso del reino nazarí. A partir de esta visión general, la invitación pues, es a profundizar en los detalles específicos del palacio. Para ello pues, recomiendo consultar bibliografía específica, además de la información proporcionada durante la visita guiada, con el fin de comprender a fondo la historia y la función de cada uno de los espacios que componen este magnífico complejo. Y ya para terminar, no te olvides de dar un like, que esto realmente ayuda un montón. Y pues bueno, también nos puedes compartir tu experiencia de cuando visitaste la Alhambra y nos pueden hacer sugerencias de algún otro lugar turístico de España que quieren que abordemos. Pero bueno amigos, esto es todo hasta hoy.